Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, veo por aquí que hay 29 conectados, 33, 36. ¿Cómo están? Mucho gusto, Juan Martín Salazar. Bienvenida Yolanda Borja, nos habla desde Pavas, La Cumbre. Eduardo también, desde Dapa Jumbo. Bienvenidos, ¿cómo están? Si quieren en el chat, pueden ir escribiendo desde dónde están conectados. Ya 40 conectados. Súper, qué bien, bienvenidos. Bueno, mientras quedamos dando espera a las personas que se van conectando, bienvenidos a Latidos de Bienestar. Este es un espacio donde vamos a tener como esa mirada desde una parte un poco más médica y no tan emocional, o incluso mezclando las dos, cómo convergen estos dos mundos, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué les parece? Si, no sé, ¿qué es lo más loco que han hecho por amor? O sea, pueden ir contando por el chat. Ya tenemos 43 conectados. 44, súper bien. Es que en este espacio pues vamos a aclarar muchas dudas. Tenemos a Camila desde Medellín, tenemos a Antonio en Texas. Súper. Bienvenidos, ¿cómo están? Tenemos a Carlos Reyes desde la Florida. Súper, bienvenido. No sé, si quieren pueden ir como comentar en el chat. No sé. Dicen que para toda tusa hay una playlist, ¿sí? ¿Cuál es esa canción infaltable cuando están en modo corazón roto? Tenemos a Claudia Vázquez desde Cali Bella. Bienvenida, Claudia. Tenemos a María Cristina Sosa desde Pamplona, la ciudad Mitrada. Bienvenida, María Cristina. Bueno, no me dejen solo en este chat. Por favor, ¿cuál es esa canción infaltable en modo Tusa? Tenemos a Santiago Zúñiga. Dice, bueno, lo más loco es esperar al amor de mi vida por 10 años. Saludos desde Cali. Uf, mucho amor, Santiago. Pero qué bonito eso, qué lindo eso. ¿Qué más? ¿Qué es lo más loco que han hecho por amor? O de pronto esa canción en la playlist cuando estamos en modo Tusa. O sea, sin miedo. Gotas de lluvia del grupo Nietzsche, dice Laura. Uy, sí, esa pega muy fuerte, Laura. Tenemos a Felipe, Manos de Tijera de Camilo. Wow, esa me gusta. Esa es muy buena. ¿Quién más está por aquí? María Cristina Sosa dice, maldita primavera. Sí. Y si dejamos el live y ponemos musiquita. No, pero sí. Creo que esas canciones en modo Tusa, creo que nos ayudan mucho. Listo. Bueno, mientras que seguimos como esperando el resto de personas, ya vamos 49 conectados. Bueno, tenemos maldita primavera, listo, tenemos 49 conectados. Bueno, como les mencionaba anteriormente, bueno, yo soy Juan Martín Salazar, yo voy a ser el host de esta noche, los voy a estar acompañando, voy a estar pendiente de ustedes, del chat, para poder como también tener esa interacción. Quiero darles la bienvenida, como les mencioné inicialmente, a Latidos de Bienestar, y realmente créanme que nos alegra muchísimo tenerlos en esta noche aquí, ¿sí? Para dar inicio, quiero preguntarles si realmente están listos a explorar un tema que nos toca el corazón y creo yo que no solamente en sentido figurado,
¿sí? Hoy hablaremos sobre cómo nuestro cuerpo reacciona frente al amor y el desamor, pero lo haremos desde la ciencia, desde el ser, o sea, mirar un poco más allá. Vamos a descubrir juntos cómo el amor impacta en nuestro cerebro, nuestro corazón y hasta nuestro sistema digestivo. Eso es importante ponerle mucha atención. Y para hacer este espacio un poco más cercano, y creo que no lo podría hacer solo, quiero presentarles a los representantes de los protagonistas de esta noche. Quiero iniciar dándole la bienvenida a la doctora Karen Halliday, ¿sí? Ella es psicóloga con maestría en neuropsicología de la Universidad de Essex de Inglaterra. Es certificada como coach y en una especialidad de neuroliderazgo y es fascinada por integrar áreas como la espiritualidad y la ciencia. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Mil gracias, feliz de estar por acá. Qué bueno, qué bueno. Listo, continúo con esta bienvenida. Tenemos a la doctora Caterina Ruiz Villanueva. Ella es médica especialista en cardiología con una subespecialidad en ecocardiografía y ayudas diagnósticas no invasivas. Sí, ella es apasionada por la prevención y la educación en salud cardiovascular. Sí, tenemos los dos mundos. Hola, bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches a todos. Los saludo desde el corazón. Así que bueno, bienvenidos a hablar un ratito del amor y los efectos que hacen todo el cuerpo. Sí, sí, qué importante realmente. Bueno, una pausita ahí, ya tenemos 52 conectados, qué chévere. Ahorita quiero dar también una bienvenida como para equilibrar un poco este team al doctor Oscar Mendoza. Él es médico, máster en el manejo del dolor y es prescriptor de cannabis medicinal, ¿sí? Él es autor del libro Cannabis Medicinal, una alternativa factible. Y si están interesados, está disponible pues en Amazon. Ahí la cuñita pues publicitaria. Muchas gracias por la invitación. Los saludos de Florida Blanca, Santander. Y qué chévere que han sacado este tiempo para cada uno de ustedes descubrir si el amor se une con la ciencia, si es posible dar una explicación desde la ciencia a todas esas cosas que nos pasan de amor, de desamor, que pasa en nuestro cerebro. Bueno, este es el espacio y muy bienvenidos a todos. Gracias, doctor. Créame que cuando dijeron, no, Juan, ¿tú quieres participar? Yo sí, ese tema creo que me golpea muchísimo. Y también alguien muy importante en este equipo es la doctora Sandra Vuelvas Páez. Ella es médica integrativa con un enfoque funcional y especialista en administración de salud. Sí, ella lleva más de 20 años con experiencias que comprueban un alto compromiso digamos que en los aspectos de la vida desde la medicina holística. Sí, tiene una gran trayectoria en integrar un enfoque científico y terapias completamente complementarias, valga la redundancia, para optimizar el bienestar de todos los pacientes. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un fraternal saludo para todos y gratitud por permitirnos compartir en este espacio que tanto ustedes como nosotros vamos a aprender mucho. Qué bueno. Bueno, a todos los conectados, les quiero presentar como al team de hoy. Vamos a estar hablando de diversos temas, ¿sí? Y bueno, no sé, antes de empezar, quiero como preguntar y que podamos interactuar en el chat para no sentirnos como tan solos aquí. Si alguna vez han sentido mariposas en el estómago, lo que uno asocia como mariposas, o un dolor en el pecho cuando algo nos lastima emocionalmente, que uno siente que uno se queda sin aire. Creo que eso es importante, no sé si nos pueden dar como algunas respuestas en el chat. Sí, que uno siente que le maltrata, claro. Listo. Bueno, sí, como Camilo y Caterine mencionamos que la ciencia tiene explicación, una explicación muy fascinante para todo esto. Y esta noche, de la mano de todos esos profesionales y todos esos expertos, vamos a entender cómo ocurre en nuestro cuerpo cuando amamos, o sea, o cuando realmente algo nos lastima. Vamos a entender un poco más allá del sentimiento, es como todas las sustancias, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, y también cuando nos enfrentamos a esa ruptura, a esa ruptura y esa decepción amorosa, ¿sí? Antes de empezar, quiero realmente recordarles que todas las preguntas pueden estar en el chat, voy a estar muy pendiente de ustedes, la idea es que se sientan totalmente escuchados y al finalizar el webinar vamos a tener un espacio para resolver todas estas preguntas. Así que nada, prepárense porque este viaje promete ser muy revelador
Y cuando hablo revelador, creo que hay una pregunta que se me viene mucho a la cabeza y es, ¿qué pasa en esos dos mundos, doctores, entre el cerebro y el corazón cuando nos enamoramos? Sí, o sea, hay muchas sensaciones, pero ¿qué pasa tanto en el corazón y en el cerebro y qué es lo que sucede después de eso? Listo, entonces, no sé si le quiero dar paso a la doctora Halliday para que hablemos un poco de cerebro, corazón y cuerpo y qué pasa cuando nos enamoramos. Vale, bueno, entonces voy a abrir la presentación. 2 segunditos para compartirles. No sé si ahí se ve. Sí. Súper, mil gracias. Bueno, pues seguramente todos ustedes han estado enamorados alguna vez. Yo creo que si todos nos ponemos a acordarnos de diferentes momentos y tipos de amores, el amor es definitivamente el sentimiento y la emoción más, para mí, más especial que hay, el más poderoso. Y pues hay diferentes tipos de amor. Nos vamos a enfocar un poquito en ese enamoramiento que nos preguntaba, como nos contaba Juan. Y les voy a pedir a todos ustedes que piensen en un momento en que ustedes se hayan sentido locamente enamorados, ¿sí? Que lo traigan a su memoria y lo traigan a su cuerpo, porque yo creo que de verdad todos lo hemos sentido, pero muy pocos sabemos qué pasa exactamente en el cerebro, en el corazón, en el cuerpo cuando esto sucede. Entonces, no sé si quieren escribir en el chat alguna característica de cómo se han sentido ustedes, algo que hayan sentido, cualquier cosa. Hablaban de las mariposas en el estómago, ¿qué otra cosa sienten ustedes o se imaginan ustedes o recuerdan ustedes qué pasa cuando se han enamorado? Doctora, por acá dice que les maltrataba un poco, que se sentían maltratados después de una ruptura. Ok. Mucha ilusión. Uh-huh. Bueno, un tema de ansiedad también. Uh-huh. Súper bueno. Taquicardia. Taquicardia, sí. Sí. Ok, entonces vamos a ver un poquito qué pasa en el cerebro, en el cuerpo y la mente cuando nos enamoramos. Vamos a ver también un poquito algo lo que acaba de decir alguno de nuestros participantes, el dolor emocional y el dolor físico. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando sentimos ese dolor emocional y si se parece al físico o no? Y vamos a hablar de algo muy rápidamente que se llama la coherencia cardíaca para ver un poquito la relación entre la respiración, el ritmo cardíaco y las emociones. Pero bueno, vamos primero a ver este circuito del amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el cuerpo? Todo está muy relacionado con lo que pase en el cerebro. Y para los que conozcan el cerebro, saben que aquí, en la parte central del cerebro, si este, digamos, fuera el cerebro, como esta mano, la parte central es la parte menos evolucionada, ¿sí? Y la parte exterior es la parte más evolucionada y la llaman la corteza cerebral, como si fuera la corteza del árbol. Bueno, y vamos a ver que hay un montón de partes que están relacionadas con el cerebro. Dentro de esas, el sistema de recompensa, las partes internas del sistema límbico y partes externas como la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enamoramos? Hay cambios fisiológicos. Y seguramente son los cambios que ustedes notaron cuando pensaron en ese momento en que se habían enamorado. Ahí, en general, se activa el sistema nervioso simpático y ese es el sistema que nos activa. A diferencia del parasimpático que nos apaga y nos tranquiliza un poco, este nos activa y nos pone súper alertas, nos pone como, nos genera emoción, activación, etcétera. Entonces, dentro de esos cambios está, como decían ustedes muy bien, un aumento en la frecuencia cardíaca, hay sudoración, hay una excitación general que puede influir en nuestro sistema inmunológico y hormonal. También hay un cambio en nuestra cognición, o sea, cómo percibimos y cómo en nuestra
atención, en todas las funciones y también en las emociones. Dentro de esto está la idealización y la empatía. Tendemos a idealizar a esa persona que nos gusta o nos llama la atención y de la cual nos sentimos enamorados, y también una gran empatía. Tendemos a sentir, a pensar que sentimos lo que la otra persona siente y a conectarnos mucho más con esta persona y sus emociones. Si el amor es bueno, puede traer mucho mayor bienestar emocional y reducir síntomas de ansiedad, de estrés y promover mayor satisfacción de vida. Esto en términos muy generales. Ahora vamos a ir a partes al cerebro, y todos ustedes deben haber oído algunos neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisor han oído ustedes? Hoy en día se habla muchísimo de los diferentes neurotransmisores. Entre esos está la dopamina, que es, yo creo que uno de los más conocidos. Todo el mundo habla de la dopamina hoy en día porque está muy relacionada con el placer y la recompensa, ¿sí? Cuando estamos enamorados, por lo general se libera la dopamina, y esta dopamina está en todos estos centros del placer del cerebro, ¿sí? Del núcleo accumbens, etc. Y está muy relacionado también con la recompensa, nos sentimos como recompensados. Y esta es la razón de sentir esas mariposas en el estómago. También está muy relacionado con la adrenalina. Entonces, todo depende de qué momento del enamoramiento estemos, pero en los primeros momentos, en las primeras fases, pues hay muchísima dopamina, hay muchísima adrenalina, y poco a poco este cóctel de neurotransmisores, de hormonas, de todo, va estabilizándose y vamos empezando a sentir otras neurotransmisores que seguramente ustedes también han oído, de la oxitocina. La llaman la hormona del amor. La oxitocina se libera cuando hay intimidad, cuando hay caricias, cuando hay abrazos. Entonces es esa hormona que ayuda a que las relaciones pasen a una etapa mucho más profunda, mucho más de apego, igual que la vasopresina. La vasopresina también se empieza a liberar en esas fases posteriores del enamoramiento, y son las que ayudan a que el amor se vaya volviendo más tranquilo y más profundo. La oxitocina también se libera en otros momentos. Las que han sido mamás de pronto les han dicho durante el parto, cuando hay lactancia, etcétera, y con las personas que queremos con el contacto físico. Entonces, todas estas neurotransmisores juegan un papel importantísimo en el enamoramiento, y están relacionados. La interacción de estos genera una experiencia única en cada relación que afecta cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, si ustedes saben todo esto, pueden tomarlo a su favor para mejorar, por ejemplo, una relación, ¿sí? Si ustedes se sienten como desprendidos o muy separados de esa persona que quieren, procuren generar esos lazos, arruncharse y ver esa película que tanto les gusta, bailar, etcétera. Ayuda un montón a liberar esa oxitocina que los va a mantener unidos. Y pasan otras cosas como la activación y la desactivación de otras áreas cerebrales. Entonces aquí vemos que el corazón está más o menos haciéndole un poquito de zancadilla al cerebro, porque se activan esas áreas que son más subcorticales. Acuérdense, las que están por debajo de esta corteza, que son más, ¿cómo decirlo?, menos evolucionadas, entre comillas, más emocionales. Y donde está el sistema de recompensa, el núcleo accumbens, hay mucha motivación, hay apego, pero se desactivan temporalmente otras áreas como la corteza prefrontal. Y aquí les puse una imagen. La corteza prefrontal es la que nos ayuda como a planear, anticiparnos, a ponerle racionalidad a las cosas, a flexibilizarnos, a inhibir. Yo quiero hacer esto y lo inhibo, ¿sí? Quiero lanzarme por amor a no sé qué, pues
la corteza prefrontal es la que te inhibe ese tipo de conductas que de pronto en el sistema límbico y menos evolucionado suceden. ¿Qué pasa cuando se desactiva temporalmente esta corteza prefrontal? Pues lo que hablábamos, que tendemos a idealizar a esta pareja, a no verle todos los defectos, a sentir que es la única en el mundo, y poco a poco, afortunadamente, este cóctel se va de sustancias químicas y de ondas cerebrales, etcétera, se va estabilizando un poco hasta que vamos a ese amor que hablábamos, un poco más tranquilo y más profundo. Finalmente, bueno, tenemos la duración y efectos del enamoramiento, tiene varias fases que las van a hablar ahorita más adelante, y cada fase está asociada con diferentes cambios hormonales y emocionales. Hay muchas teorías sobre el tiempo que dura el enamoramiento, cuántos días, cuántos años. Yo me acuerdo que estudiando psicología, mis amigas decían, uy, ya llevo un año, yo creo que yo ya no voy a sentir lo mismo el próximo año, ya otros 3 meses. Entonces, el amor definitivamente cambia, pero es positivo que cambie. Esos cambios cerebrales se van normalizando y no se acaba el amor, simplemente se transforma y se puede volver más estable. Obviamente otros se acabarán y bueno, hace parte de todo esto. El amor, como decíamos, es poderosísimo, poderosísimo. Tiene la capacidad de mejorar el estado de ánimo. Piensen, cuando ustedes están enamorados, cambia la percepción, todo lo vemos más bonito, ¿no? Todo lo vemos con más luz. Puede aumentar la creatividad, y si no, piensen en todos los artistas que han creado las obras más majestuosas de arte, o pinturas, etcétera, música, cuando están enamorados, porque esa musa es lo que lleva como a escribir esos poemas, así sea el desamor. Ese sentimiento es el que nos lleva a crear todo esto. Y cambios efectos en la salud, que pueden ser positivos o negativos. Si es amor, puede reducir el estrés, mejorar la salud cardiovascular, que ya nos contará la doctora Catherine. Y hay estudios, que ahorita no lo podemos hablar porque esto daría para horas, en donde uno de los factores que puede aumentar la longevidad es poder estar con una pareja en un vínculo de amor sano durante la vida. ¿Qué pasa cuando sentimos rechazo? Perdonen si voy un poco rápido, pero nos falta bastante que hablen todos los demás. Desde el cerebro, a mí me encantó este experimento que hizo un señor que se llama Matt Lieberman. Él puso a las personas, a los participantes, en una máquina de neuroimagen funcional, es decir, que muestra qué áreas se activan en el cerebro, y los puso a jugar un juego donde se lanzaban pelotas supuestamente con otros participantes reales. Entonces, yo soy un muñequito, un avatar, y le estoy lanzando la pelota a otro avatar, ese avatar me lo manda a mí, etc. Y lo que sucede en algún momento es que dejan de mandarle a esa persona la pelota. Los otros participantes ya empiezan a rechazar a esa persona porque no la ignoran, no le mandan la pelota. Y ahí el experimentador miraba qué áreas se activaban. Esto lo llamaba el dolor social. No me están tomando en cuenta, me están ignorando, me están dejando a un lado. Y se activaba esta parte que estaba relacionada con el dolor social. También hicieron pues la misma investigación, pero con personas infringiendo dolor físico, ¿sí? Y se dieron cuenta que eran áreas muy similares. La conclusión de esto es que el dolor en el cerebro activa zonas muy similares y se puede vivir de una forma muy similar. Muchas veces cuando tenemos una lesión física, la rodilla se nos partió y tenemos, bueno, dicho, una lesión así terrible, pues no vamos al trabajo, ¿no? Porque estamos con una incapacidad. Sin embargo, cuando tenemos un dolor social, una tusa, como decía Juan, pues vamos así sea como sea y la vida sigue, pero realmente el dolor se puede percibir de igual manera. Entonces, las experiencias sociales pueden también afectar nuestra salud física
y emocional. Y por último, y por eso es que el desamor se puede sentir tan fuerte y a veces nos metemos ahí, nos puede durar tanto y nos puede afectar tanto y decimos, ¿y cómo puedo salir de acá? De verdad me duele el corazón. Bueno, y por último, quiero hablarles de algo, esto es solo como un abrebocas, que se llama la variabilidad cardíaca. La variabilidad cardíaca es la variación en el tiempo entre un latido y otro, ¿sí? Dicen que entre menor variabilidad cardíaca hay una mejor regulación emocional y una mejor resiliencia. Entonces, si uno ha tenido una tusa, algo importante que uno puede trabajar si quiere es la variabilidad cardíaca. ¿Listo? ¿Cómo se logra la variabilidad cardíaca o mejorarla? Con diferentes como estrategias, pero antes de eso, lo que podemos lograr cuando conectamos corazón y cerebro es una coherencia cardíaca donde se conectan el corazón y el cerebro a través de el ritmo cardíaco, la respiración y las emociones. Eso todo se puede entrenar, todo. ¿Y qué pasa si logramos entrenar esto? Pues mejoramos este sentido de bienestar, mejoramos nuestra salud, nuestra regulación emocional, etcétera. ¿Por qué? Porque el cerebro no solo le manda información al corazón, sino que el corazón manda mucha retroalimentación al cerebro también. Entonces, para los que estén interesados, investiguen sobre la coherencia cardíaca. Súper bien. Esa sincronización del sistema nervioso que genera ese patrón armonioso. Mil gracias. No, doctora, antes mil gracias a usted por esos conocimientos tan valiosos. Sí, por último, simplemente concluir que todo se activa, pero que es súper importante que el primer amor que cultivemos sea ese amor propio. Bueno. Perfecto, creo que es algo que se escucha hoy en día muy fuerte, ¿no? El nivel de conciencia, el nivel de amor propio que nos podemos dar. De hecho, acá en el chat, o sea, quiero darle la bienvenida a las personas que se fueron conectando durante la charla. Ya en este momento somos 72 conectados. Hay comentarios muy interesantes. Por ejemplo, Wilson Giraldo dice, el amor es la fuerza que mueve el mundo. Por acá tenía que Yolanda Borja mencionaba, la vida tiene otro color cuando el amor cobra sentido. Carlos Reyes decía, el corazón late más fuerte y las manos sudan. Entonces creo que tenemos, bueno, aquí está otra persona que dice que realmente el amor sí duele. Creo que tenemos en este chat y en este webinar dos grupos, no sé quién va a ganar hoy, si los enamorados o los que están en Team Tusa, pero creo que lo importante es tener todos estos conocimientos y apreciaciones en cuenta, ¿sí? De igual manera, los sigo leyendo, las personas que están enamoradas me lo siguen escribiendo, las personas que tienen algún consejo para los demás, les voy a estar haciendo mención aquí en el grupo. Y quiero ahorita continuar con algo que también me llama la atención, doctora, ¿es realmente el corazón el que ama o es el cerebro que nos hace sentir esas emociones? O sea, porque muchas veces sí, lo asociamos con el corazón, pero creo que también hay personas que dicen, bueno, no solamente todo es sentimiento, también hay una parte racional. Entonces quiero pues dar la bienvenida a la doctora Catherine Ruiz Villanueva. Doc, cualquier consejo, estamos súper abiertos a escuchar. Bueno, buenísimo. Vamos a tratar de responder esa pregunta. Me tocó la parte más difícil, pero bueno. Por favor. Voy a presentar, me avisan si pueden ver mi presentación y si me escuchan bien. Ahí pueden ver mi presentación y escucharme bien. Sí. Equipo, el equipo del chat, ¿cómo están? ¿Ahí la están viendo sin problema? ¿La escuchan sin problema? Sí, perfecto, Doc. Listo. Bueno, yo he titulado mi presentación Piros y taquicardia. Lo primero que quiero que nos llevemos de esta presentación de hoy es que el amor, uno, es un proceso biológico de todos los seres humanos.
todos los seres humanos que estamos en este planeta Tierra, no sé en Marte, no sé en Plutón, pero en el planeta Tierra, todos los seres humanos en nuestro cuerpo, el amor genera unos mecanismos biológicos. Estos mecanismos biológicos van a generar mecanismos psicológicos que a su vez tienen un impacto a nivel cultural. Y esto ya está descrito a nivel biológico, de antropología, que el amor lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra especie y de garantizar la continuidad de la especie. O sea, lo necesitamos. Y aquí hago esta pregunta, Juan, que se une con lo que me estabas diciendo. ¿Qué órgano en realidad es el que controla las emociones? ¿El cerebro o el corazón? Hoy les cuento que es el cerebro en realidad quien controla las emociones. ¿Y cómo lo hace? Ya nos lo explicó la doctora hace un ratito. Libera una serie de hormonas, neurotransmisores que van por el torrente sanguíneo y afectan a todos los órganos de nuestro cuerpo, entre ellos al corazón. Entonces aquí yo sí levanto la bandera de la paz y sí abogo por mi corazón. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no tenemos nada que ver en esta película del amor ni las emociones, sino que somos una víctima más de todas estas hormonas que libera el cerebro. Y como ya les dije, el amor tiene un impacto significativo en el corazón, tanto una perspectiva fisiológica como emocional, y vamos a hablar de los efectos positivos del amor en el corazón. Yo quise dividir, digamos, estas etapas en tres, que son las etapas en realidad bioquímicas del amor. La primera, lo que ya nos contó la doctora, la primera etapa es la de atracción y el enamoramiento. Se libera una serie de sustancias como la dopamina, la adrenalina, nos da euforia, no podemos dormir, estamos nerviosos, tenemos pensamientos obsesivos de la pareja, ya la se baja, entonces esto refuerza toda la obsesión. ¿Y qué pasa en el corazón? Se nos aumenta la frecuencia cardíaca, se nos aumenta la presión arterial y se aumenta la contracción cardíaca. ¿Qué pasa ya en la segunda etapa bioquímica del amor? Ya tenemos el vínculo y el apego. Entonces aparece la famosa oxitocina, que es la hormona que está de moda, que esta proviene emocional, nos vamos para la monogamia, el lazo afectivo a largo plazo, y por último, la última etapa, que sería el amor a largo plazo, se estabilizan todas estas hormonas y liberamos endorfinas y serotonina. ¿Qué genera esto? Sensación de bienestar, de seguridad en la relación, y se pierde la intensidad del enamoramiento inicial y se fortalece el apego y la complicidad. ¿Qué pasa en estas dos etapas con el corazón? Todo lo contrario, se disminuye la frecuencia cardíaca, se nos disminuye la presión arterial y termina generando un efecto antiinflamatorio en el corazón. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el amor afecta nuestra salud cardiovascular. Y este es el segundo punto que quiero que se lleven de la charla de hoy, y es ¿qué es la salud cardiovascular? Un día un paciente me hizo esa pregunta y yo me quedé, qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque no está. Se refiere al estado óptimo del corazón y de los vasos sanguíneos que permiten poder suministrar el oxígeno y los nutrientes a todo nuestro cuerpo. Eso es salud cardiovascular. ¿En qué condición yo tengo mi corazón y mis vasos sanguíneos? Si yo los tengo bien, prevengo enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son esas enfermedades? Accidente cerebrovascular, un infarto, preinfartos o arritmias. Entonces el amor tiene un efecto en la salud cardiovascular. ¿Qué hace el amor? Disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona de estrés, disminuye la carga del corazón y de los vasos sanguíneos, regenera el tejido cardíaco, mejora la recuperación cardíaca. Las parejas estables generan un efecto que se llama el efecto matrimonio, que esto hace que uno dure más en los años y que el apoyo emocional y social sea un efecto protector en nuestra salud cardiovascular. Pero como todo, así como está el amor, tenemos el desamor. Y el desamor también tiene un impacto significativo en el corazón desde una perspectiva fisiológica y emocional. Vamos a hablar sobre los efectos negativos del amor en el corazón. Y aquí está esta patología muy famosa que se llama el síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo. Es una miocardiopatía inducida por el estrés que se hace secundaria a una emoción intensa. Tenemos una emoción intensa, se libera una excesiva carga de catecolaminas que se llama adrenalina, noradrenalina, se liberan todas esas sustancias que terminan afectando la contracción de mi corazón. ¿Cómo se siente el síndrome del corazón roto?
me duele el pecho, simula un infarto, me hacen un electro, tengo alteraciones en el electrocardiograma, me toman los biomarcadores de mi corazón, me dan positivos, mi corazón no se está oxigenando y cuando lo vamos a ver, el corazón no se está moviendo bien. Vamos a hacer un cateterismo cardíaco para ver las arterias del corazón y resulta que están normales. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome del corazón roto? Podemos estar en shock cardiogénico, podemos presentar arritmias ventriculares, insuficiencia cardíaca aguda. La buena cosa de todo esto es que es una patología transitoria. Por suerte, en la mayoría de los casos, por lo general sean mujeres posmenopáusicas. Está descrita en Japón en 1990, el año en que nací, y se llama Takotsubo porque el ventrículo izquierdo adopta una forma similar a una trampa japonesa por pulpos. Así que ya saben, existe el síndrome del corazón roto, llamado miocardiopatía de Takotsubo, a cuidar las emociones muy intensas. El impacto del estrés en las relaciones conflictivas. Tener estrés en el hogar, en el matrimonio, con una mala relación, no estar casado o no tener un entorno social de confianza, le falta, genera bajo apoyo social. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar estrés crónico, me va a generar un aumento de sustancias a nivel del cerebro y de todo el cuerpo que me aumenta mi riesgo cardiovascular. ¿Cuánto, doctora? 3 veces más de riesgo cardiovascular. Las personas que están solteras, divorciadas o viudas, en un estudio reciente británico, 1.5 veces más de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa con las personas que ya tuvieron un evento cardiovascular, es decir, ya tuvieron un infarto? ¿Qué pasa con la pareja? Nada, no pasa nada. Fíjense qué interesante y por eso lo quise traer. La pareja no es fundamental en el apoyo y en el ajuste de la enfermedad. Sí lo es el entorno hospitalario, sobre todo en los primeros meses. Pero fíjense esto qué importante. Sí se notó que si uno tiene una persona a su lado que lo apoya y que está con uno en los hábitos saludables, esto sí genera un impacto a nivel cardiovascular, sobre todo cuando entre los 8 y los primeros 12 meses después de haber tenido un evento cardiovascular. O sea que también va a influenciar mucho mi pareja en qué hábito saludable esté. Y yo quiero cerrar mi presentación con algo que es muy importante. Y es que hemos hablado del amor de pareja, hemos hablado de su efecto en nuestro organismo, y ahora les dije que si están solteros, viudos o divorciados, se les aumenta 1.5 el riesgo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo puedo liberar esa serie de hormonas, endorfinas, neurotransmisores, también con diferentes actividades y lo puedo hacer conmigo mismo. Es decir, que el amor propio es lo más importante. Porque si yo tengo un amor propio, voy a poder tener vínculos afectivos que sean buenos, porque ya les conté que un vínculo que no sea bueno me aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, sí quiero que nos llevemos a esta conclusión y con esto me despido del amor y el efecto en el corazón. Wow, doctora, en serio, muy valioso. De hecho, muy valioso porque me puse a escucharla muy atentamente y era como el tema de, bueno, el saber escoger una buena persona, pero para poder estar con una persona tú tienes que trabajar ese amor propio para poder brindarle eso que está bueno en ti, o sea, eso que has trabajado también poderlo brindar a las otras personas. Muy interesante, o sea, de verdad necesito casarme para poder estar bien. Pero bueno, no, de verdad muy valioso, de verdad que ahí también nos están mencionando por el chat otra vez punto para el amor propio. Por favor, no quiero que nadie de este chat vaya a llamar a su ex, a no ser que sea una buena persona, por favor. Y bueno, quiero dar paso en este momento al doctor Oscar Mendoza. Sí, hay una pregunta que también en las conversaciones que tuvimos como equipo, dentro de mis apuntes estaba, bueno, el dolor emocional puede intensificarse, o sea, sentirse muy fuerte en el cuerpo, porque, bueno, en mis vidas pasadas, por favor, si mi pareja está aquí, que no lo tome mal, pero en mis vidas pasadas yo sentía que realmente me dolían mucho las rupturas y no me quería parar, me dolía el cuerpo, la espalda, en la espalda baja. Entonces, el día que estuvimos en la reunión, sí me quedé con esa pregunta y me parece importante que lo podamos socializar. Aquí, antes que nada, les quiero mencionar, tenemos 80 conectados, 81 conectados. También tenemos un comentario de Andrea que dice, es súper importante el amor propio, lo que soy, atraigo. Muy bien, eso me gusta. Y bueno, doctor,
el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Juan, qué pregunta tan interesante. Muchas gracias a KGL, a Bienestar 360 por la invitación. Estamos muy honrados de estar compartiendo esto y bueno, han sido charlas extraordinarias, ya pagaron la boleta y es una pregunta muy interesante la que tú haces y vamos a tratar de responderla. En este segmento trataremos de responder esa pregunta tan intrigante que tú te haces y le pido a la audiencia que me regalen 9 minutos de mucha atención para a ver si podemos hacerlo, podemos responderla. ¿Cómo el dolor emocional afecta nuestra percepción del dolor físico? ¿Será que hay alguna relación ahí? Bueno, para acercarnos un poco a la respuesta, utilizaremos el concepto de dolor total y analgesia total. Dolor total y analgesia total. Esta idea nos invita a ver al ser humano como un ente indivisible, donde cuerpo, mente y espíritu están interconectados. Y es que a veces pensamos que podemos dividir al cuerpo. Nos enseñan que tenemos una psiquis, que tenemos un cuerpo, una mente, y pensamos que lo podemos dividir, pero realmente están interconectados y es imposible dividirlo. Eso lo hacemos como por temas académicos. Incluso en medicina solemos dividir el cuerpo. En cardiología, entonces se encargan del corazón, los gastroenterólogos de nuestro sistema digestivo, los endocrinólogos de las hormonas y así sucesivamente. Y nos hacemos la idea que el cuerpo lo podemos dividir en todas esas partes. Pero la realidad es que no es así. Estamos interconectados y lo que pasa en una área pasa o tiene repercusión en la otra. Lo que nos pasa en nuestra psiquis tiene repercusión en nuestra parte corporal. Y entonces hablamos de dolor total. ¿Y qué es dolor total? Se refiere a la suma de nuestras experiencias, es decir, en el pasado, nuestras experiencias del pasado, en nuestra área física, en nuestra área emocional e incluso en nuestra área espiritual. No podemos hablar de dolor físico sin considerar el estado emocional de una persona, ya que ambos tipos de dolor influyen mutuamente. Y cuando hablamos de analgesia total, de calmar el dolor de manera total, sugiere que para aliviar el dolor es esencial tratar a la persona como un todo. Y quisiera que miráramos la siguiente diapositiva. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en Medellín, en la Universidad de Antioquia, y cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia me enseñaron que el humano es biopsicosocial. La parte bio se refiere a su cuerpo, la parte psico a su psiquis, a su mente, y a la parte social es que el ser humano es un ser social por naturaleza y lo vivimos en la pandemia, lo vivimos en el confinamiento. Pasaban los días y cuántos de nosotros ahí contesten en el chat, confirmen en el chat, cuántos de nosotros queríamos encontrarnos con nuestra familia y darle un abrazo, un beso, con nuestros amigos, darle la mano, un abrazo y decirle ¿cómo estás, amigo? ¿Cuántos de nosotros? Confirmen ahí en el chat, porque la naturaleza nuestra es ser sociales. Y yo me atreví a sumarle un puntico más del que me enseñaron mis profesores en la universidad. Somos biopsicosociales, pero también somos seres espirituales. Somos biopsicosocioespirituales. Entonces, el concepto de analgesia total, cuando los médicos nos acercamos y como nos acercamos como médicos y como pacientes, tenemos que tocar cada una de esas áreas, tanto la parte biológica, la psiquis, como la socioespiritual. ¿Por qué? Porque al mejorar, por ejemplo, nuestras emociones, vamos a tener una repercusión en nuestra percepción del dolor. Estudios han demostrado que el dolor emocional, por ejemplo, una decepción amorosa de la que ya hemos hablado, no solo puede provocar esas emociones intensas que nos lleven a una ruptura de corazón, sino que puede intensificar la sensación de nuestro dolor físico. Y es que las vías nerviosas, como lo vimos en la primera charla, en nuestro cuerpo, las vías nerviosas son testigos de cómo los componentes emocionales influyen en la percepción del dolor. Por ejemplo, una persona que atraviesa un periodo de tristeza profunda por una tusa, como lo decíamos ahorita, puede experimentar un aumento en sus molestias físicas que ya tenía. Por ejemplo, cefalea, los dolores de cabeza, la migraña, o incluso en sus malestares corporales, en su colon, etc.
En este sentido, el estado mental impacta directamente nuestro cuerpo, la fisiología de nuestro cuerpo. A su vez, el dolor físico también puede impactar nuestras emociones. Una cosa impacta a la otra. Entonces se crea un círculo vicioso que si no lo manejamos de una manera correcta, nos puede traer muchísimos problemas. Una ruptura amorosa puede tener un impacto significativo, tanto emocional como físico. Y hay estudios, no es una opinión mía, hay estudios que han explorado cómo el dolor emocional puede traducirse en sensaciones físicas. Obviamente no existe una fórmula exacta que diga cuánto aumenta o cuánto disminuye el dolor físico en términos numéricos como lo quisiéramos tener. Porque, pues, una sencilla razón, todos somos seres biopsicosociales, espirituales diferentes. Todos somos únicos y diferentes. Pero sí hay datos muy interesantes que relacionan ambos fenómenos. Por ejemplo, hay investigaciones en neurociencia que han demostrado que el dolor causado por una ruptura emocional, amorosa, activa regiones del cerebro similares, como nos decía la doctora al principio, similares a las que activa el dolor físico, como la corteza cingulada anterior, por ejemplo. Hay un estudio publicado en el 2011 en los Estados Unidos que encontró que cuando las personas que habían pasado por una tusa, por una decepción amorosa reciente, veían fotos de su expareja, se ponían ahí a darse látigo viendo fotos de su expareja, sus cerebros mostraban actividad en las áreas donde hay actividad cuando se presenta dolor físico. Entonces esto sugiere que el cuerpo siente físicamente ese rechazo de forma tangible. En cuanto a la intensidad, tampoco hay un porcentaje exacto universal, pero algunos datos sugieren efectos concretos. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Columbia indicó que el estrés de una ruptura amorosa puede aumentar la percepción del dolor físico en un 20 a un 30% en personas propensas a somatizar. Somatizar las emociones es convertir el estrés emocional en síntomas físicos. Eso es lo que le llamamos somatizar. Síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores musculares, dolores estomacales, etc. Un 20-30% se aumenta. Por otro lado, hay casos en que el dolor físico preexistente, como ya lo ha mencionado, migrañas o dolores crónicos, pueden disminuir temporalmente tras una ruptura. Parece paradójico. Tras una ruptura se quita la migraña, los dolores de colon, y eso responde a que se dispara la adrenalina y el choque emocional actúan como distractores naturales. Obviamente, este efecto suele ser muy pasajero. Un ejemplo práctico. Si alguien tiene un umbral de dolor normal, la percepción del dolor es adecuada, y sufre una ruptura amorosa, podría experimentar dolores físicos nuevos, como tensión muscular, insomnio, etc. O sentir un dolor leve previo, digamos un 3-10, y puede pasar a percibir un dolor más intenso, es decir, 5/10, es decir, subir 2 puntos en la intensidad del dolor debido a su carga emocional. Sin embargo, esto varía dependiendo de cada persona, de su resiliencia emocional, de su apoyo social, como ya lo mencionaban, de su salud física previa, si hace ejercicio, si no lo hacía, si fumaba o no fumaba. Dado que el ser humano es indivisible, como ya lo decíamos ahora, el tratamiento debe ser integral y cuando nos acerquemos como paciente tenemos que entender eso, que tienen que atender todas nuestras áreas. Por lo tanto, se incluye terapias con enfoque emocional por parte de los psicólogos, la terapia cognitiva-conductual, los ejercicios de mindfulness, la meditación, la oración, además del tratamiento tradicional para el dolor físico. Al integrar todas estas técnicas, al abordar el manejo del dolor emocional como físico, podremos ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y ayudarlos a encontrar un equilibrio. Finalmente, la medicina se trata de eso,
de ser un puente, de ayudar a la persona a buscar un equilibrio en esos momentos de desamor que pueden ser de tanta turbulencia emocional. En conclusión, es fundamental entender que el dolor emocional y físico no son entidades separadas. Al tratar al ser humano como un todo, cuerpo, emociones, espíritu, podemos encontrar formas más efectivas de aliviar el sufrimiento, que en últimas es lo que todos quisiéramos evitar en algún momento, pero no lo podemos hacer. Los invito a mis colegas y a este público tan extraordinario a que reflexionemos sobre esa interconexión y a considerar un enfoque a los médicos de tratamiento más integral y a los pacientes a buscar ese enfoque de tratamiento más integral para su propia vida. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus preguntas. Sé que es un pequeño abrebocas muy breve de cada tema y mucho por hablar, pero quedamos atentos y espero que esto le haya generado mucha curiosidad y quieran ahondar un poco sobre el tema. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, no, doctor. Bueno, no, creo que de las 3 charlas que llevamos hasta ahora, bueno, tengo varias preguntas, también tengo unas preguntas aquí en chat, pero por lo menos a mi equipo del chat le quiero decir, si de pronto están pasando por un desamor o ruptura, están sintiendo todo ese tema físico, ¿sí? Esto es una cuña rápidamente publicitaria, pueden encontrar diferentes retos para hacer actividad física, eso nos puede ayudar a nosotros a dispersar un poco nuestra mente, a liberar todas esas sustancias que se van generando en el cerebro, mejorar un poco el tema de circulación en Bienestar 360, ¿sí? Un ecosistema de salud integral donde pueden encontrar diferentes retos, cuidar de su salud, encontrar diferentes aliados para también cultivar ese amor propio. Creo que muchas veces a mí me sucede que me siento bajito, en mis vidas pasadas claramente, me siento bajito y lo que busco es buscar espacios de dispersión, ir a desayunar conmigo mismo, creo que es un espacio muy vital para mí y alguien, digamos un aliado muy importante en este caminar es Aka Health, que justamente ahorita vamos a tratar también un tema que hondan profundamente ellos, que es todo el tema de esta medicina o esta salud holística, ¿sí? Con la doctora Sandra Huelvas, porque hay una pregunta en el chat que también me hizo mucho ruido, que fue, ¿puede realmente el amor llegar a matar a alguien? O sea, ¿puede realmente alguien morir por ese desamor? O sea, en ese abandono que uno a veces se encierra en su cuarto, ¿puede llegar a pasar eso, doctora Sandra? Bueno, muchas gracias. Bueno, esa respuesta la voy a responder en 2 partes, o digámoslo como después en 2 procesos. Primero, vamos a complementar un poco los conceptos que ya mis colegas han ido exponiéndonos. Y segundo, brevemente les contaré un caso que precisamente se le hizo el acompañamiento desde Aka Health para hacer como el proceso de recuperación de la persona, del autovalor y del amor propio. Bueno, ¿me regalas la primera diapositiva, por favor? Ok, siguiente. Bueno, en las diferentes universidades del mundo, prestigiosas como la Universidad de Harvard, se ha demostrado que el 80% de las causas en atención primaria tienen un componente, una base emocional, que se está somatizando. Tengamos presente algo, somatizar no es que la persona se está inventando pues un dolor o un síntoma. Somatizar es que realmente, como ya lo han expuesto mis colegas, o sea, hay unos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que van a generar una alteración. En la diapositiva podemos observar desde la medicina tradicional oriental, que es de las más antiguas, ya nos estaban hablando de cómo ellos, o sea, se considera que el Shen, que es toda esa parte, ese componente emocional, primero se afecta y luego se afecta la parte física. Obviamente es un tema muy profundo, pero así como rápidamente, desde la medicina tradicional oriental se divide, o sea, no se divide, más bien hablemos de que nuestro cuerpo está organizado como en 5 grupos para poder entenderlo un poco mejor. Donde está relacionado con los elementos, de acuerdo a sus características, bueno, agua, madera, fuego, tierra y metal. Lo importante aquí es que en cada uno de esos grupos se relacionan unos órganos y también están relacionados con una emoción.
Entonces, por ejemplo, en el movimiento del agua, allí se encuentran los riñones, los huesos, todo lo que es el sistema reproductor, tanto femenino como masculino, el cabello, el cerebro. Y hay una emoción que se relaciona con esta área, que es el miedo. Entonces, desde allí que se observa que cuando una persona presenta miedo, se pueden llegar a alterar, finalmente a somatizar en estos órganos eso que ella estaba sintiendo. Y el miedo, fíjense que no tiene que ser algo como tan extremo, porque a veces pensamos que solamente miedo es cuando hay una gran amenaza. Y puede haber miedo a no ser querido, a ser rechazado. Al entrar de pronto, por ejemplo, en un colegio, en una universidad nueva, la persona tiene miedo de que pronto no encaje, o cuando hay bullying, ¿sí? Eso también va generando temor en la persona. Situaciones tan comunes como esas pueden generar alteraciones en nuestra bioquímica, como ya lo hemos observado. Por ejemplo, se incrementa el cortisol, que es proinflamatorio, cuando se mantiene, y se puede generar entonces una serie de alteraciones en los diferentes órganos. Entonces, cuando es esta emoción, la medicina tradicional oriental la relaciona, por ejemplo, con los huesos, con los riñones. ¿Qué se observa? Pacientes que han consultado, por ejemplo, por problemas de artritis, de artrosis, de miomas, cálculos renales, al estudiar toda esa parte emocional de la persona, se encuentran esos rasgos de que efectivamente ha sido sometido a esta emoción en algún periodo de su vida y que ha permanecido. O, por ejemplo, el siguiente, que es la madera, donde se encuentra el hígado, la vesícula biliar, los tendones. Allí la emoción que se relaciona es la cólera. Entonces, como una persona que vive con rabia, que vive enojada, puede también afectar su salud, ¿sí? Entonces, en ese caso, los órganos que directamente reciben ese impacto son el hígado, la vesícula biliar, ¿sí? Si continuamos, retomamos el corazón, donde hablamos del reino del fuego, que está el corazón y el intestino delgado. Y la emoción es la tristeza, la emoción alterada. Y digamos, la que entra a regular lo que es la alegría. Entonces, un periodo de tristeza efectivamente puede generar ese corazón roto, y si permanece va a generar otra serie de alteraciones. Hay estudios, por ejemplo, donde se ha encontrado personas con problemas cardiovasculares importantes que han requerido inclusive intervención quirúrgica. Al estudiar su historia de vida, se encuentran problemas de separaciones afectivas, de pérdidas importantes a nivel económico, de personas que son retiradas de su lugar de origen en contra de su voluntad. Entonces, donde hay un impacto emocional de tristeza fuerte, de desarraigo, que finalmente se va a somatizar. Continuamos con el siguiente, que es la tierra, donde está, donde está el estómago y el páncreas y el vaso, donde allí se regula, donde la emoción que afecta es la obsesión. Entonces, yo creo que todos hemos pasado por situaciones donde hemos tenido dificultades o situaciones tensas y nos da la pensadera que inclusive nos puede quitar el sueño, o cuando se termina una relación, entonces empiezan a pensar, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Sí? O cuando hay una pérdida económica, mejor lo hubiera hecho de esta manera, ¿por qué tomé esa decisión? Y así las diferentes situaciones que se puedan experimentar, esa obsesión también termina alterando entonces los órganos que se relacionan directamente. Por ejemplo, en pacientes con diabetes se ha encontrado esa alteración de su metabolismo. En algún momento hubo un detonante que tiene que ver con un proceso, con una situación que la lleva a ese estado de obsesión y también de desamor, ¿sí? Incluso amor propio. Y continuamos con el otro, no con la diapositiva, con el otro movimiento, que es el metal, donde encontramos el pulmón y el intestino grueso. Y allí hablamos de la melancolía, que es una tristeza ya de larga data. Entonces se observa, por ejemplo, en pacientes que han tenido procesos de estreñimiento, procesos de asma, y se revisa nuevamente su historia de vida y se encuentran esas características. Estamos hablando de una medicina que es muy antigua, de más de 7.000 años de historia, donde es algo muy bien fundamentado. Pues en este momento obviamente no tendríamos el tiempo suficiente, pero el propósito es dejar la inquietud. Ahora sí, regálame la siguiente diapositiva, por favor.
Desde la medicina tradicional oriental estamos hablando de que nosotros estamos conformados por energía, ¿sí? Desde la medicina cuántica estamos conformados por energía. De hecho, Nicolás Tesla hablaba que si queríamos entender el universo debíamos hablar en términos de vibración, frecuencia, energía, y esto, digámoslo, como la base de las diferentes medicinas. La medicina tradicional oriental ha logrado identificar los canales a través de los cuales transita esa energía en nuestro cuerpo y puntos que son, hagan de cuenta como la red eléctrica de un lugar, donde hay unos switches en los que tú puedes tener acceso para prender o para apagar o para regular el flujo de la energía. Igualmente ocurre en nuestro cuerpo. Esos puntos de acupuntura son como esos switches donde a través de agujitas, a través de masaje, a través de calor, podemos ayudar a nuestro cuerpo a regular el flujo de la energía. Regálame la siguiente, por favor. Ahora vamos a ir un poco a la medicina ayurveda, que también nos está hablando de que nosotros estamos conformados por energía, donde cada ser tiene, digámoslo, como un prisma diferente, ¿sí? Esa expresión de la energía en cada uno de nosotros va regulada o determinada acorde a nuestra experiencia de vida y acorde a la actitud con la que nosotros las asumimos. Recuerden, o sea, finalmente la felicidad es eso, o sea, no es un estado, digámoslo, como algo rígido, sino que es la capacidad de adaptarte y de cómo tú asumes las experiencias. Una misma experiencia vivida por diferentes personas se va a vivir de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? ¿De qué depende? De la actitud con que cada uno lo está asumiendo. Entonces, aquí observamos eso, como que cada uno de nosotros tenemos un prisma único, un prisma que va determinado por nuestras vivencias, por nuestras emociones, que son las vibraciones. Las emociones son vibración en determinada frecuencia, que llevan a que se genere en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, determinados estímulos bioquímicos. Entonces empiezan a surgir una serie de neuroreceptores, de neurotransmisores, que van a determinar entonces finalmente un efecto sobre nuestro cuerpo físico. Pero todo inicia allí, en una emoción. Entonces, si una emoción está alterada o regulada, allí puede ya empezar a alterar o regular nuestra salud. Regálame la siguiente, por favor. Aquí podemos observar estas imágenes. O sea, ya hay equipos de medicina cuántica que nos permiten, y eso es muy antiguo, ¿no? Eso no es algo nuevo, que nos permiten visualizar el prisma de cada persona acorde como a esa vibración de la energía. Allí tenemos, por ejemplo, diferentes ejemplos. Se da en diferentes colores, porque esa energía que fluye a través de nosotros, desde la medicina ayurveda, tiene unos centros de regulación, y esos centros energéticos, de acuerdo a la cantidad de energía, entonces también va a generar un prisma, va a generar una vibración, y eso se traduce en color. De allí podemos observar 8 casos de diferentes personas con colores diferentes, que está mostrando como cuál es esa vibración en la que se encuentra cada uno. Regálame la siguiente, por favor. Aquí podemos observar una imagen donde, pues, para que tengan una idea de lo que son los centros energéticos. Son más de 100 centros energéticos. Aquí están los 7 principales que están sobre la línea media, donde desde la medicina tradicional china hay unos meridianos también. Entonces, en esos centros energéticos se entra a regular el flujo de la energía. Ahora, cada centro se conecta también con un grupo de órganos y también con emociones, con sentimientos, con aspectos de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, el primer centro que se ve como un color rojo que está hacia el periné es el chakra o el centro energético raíz, que tiene relación con nuestros ancestros. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. Es que me dicen en el chat que de pronto se fue el audio. ¿Todos se la están escuchando bien? Yo acá estoy escuchando perfecto. Listo, doctora, listo, perfecto. Continúe, qué pena. Tranquilo. Entonces, en el centro energético, por ejemplo, que está conectado, que está en la base del periné, este centro, por ejemplo, se relaciona con nuestra capacidad de enraizarnos, como de conectarnos con nuestro presente, con lo que somos, con nuestra familia también. O sea, nosotros tenemos en nuestro ser una influencia genética y otra epigenética. O sea, traemos una información en nuestros genes, pero que también se va modificando acorde a la experiencia del entorno, que es la epigenética, ¿sí? Y de acuerdo a las emociones que nosotros vamos cultivando,
nuestra información genética se puede modificar y se ha encontrado de que los genes sí pueden sufrir alteraciones y que se pueden transmitir a nuestros descendientes. Entonces, aquí tenemos los centros energéticos, donde cada uno tiene relación con diferentes partes del cuerpo. Vamos a hablar del centro del corazón, se llama Anahata, que es un centro energético que tiene que ver con la función cardiopulmonar. Entonces, allí, por ejemplo, cuando nosotros establecemos una relación de pareja, como somos energía, y la otra persona también es energía, hay ese intercambio de energético, donde se establecen como una especie de trenza, de conexión. Cuando hay rupturas, es como si se desgarraran esos lazos energéticos. Y se siente, desde la parte fisiológica lo entendemos, acá desde la parte energética también tiene ese componente que uno siente que literal le desgarran el alma, ¿sí? Es un dolor profundo y donde le pueden hacer muchos estudios y al final físicamente no se logra detectar. Pero cuando esto persiste, cuando no se recibe la ayuda adecuada, persiste esa tristeza, esa sensación de abandono, de ruptura, y sí se puede alterar la estructura física, se somatiza en nuestro cuerpo. Regálame la siguiente, por favor. Bueno, ese es un tema que también es muy importante. Rápidamente, el doctor David Hopkins hizo un estudio de las emociones. Como las emociones son vibración, entonces, a través de todo un estudio bien profundo, entró a determinar la frecuencia en la que vibra cada emoción. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que dependiendo la emoción que nosotros cultivamos, así va a ser la frecuencia en la que nosotros vamos vibrando. Y lo que decía ahorita uno de los colegas, de acuerdo a cómo tú vibras, así también atraes. Eso es algo donde hay estudios científicos que realmente lo demuestran, ¿sí? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de que hay emociones como el amor que tiene una frecuencia muy alta, en 500 Hz, o hay sentimientos, o hay emociones como la culpa, como el miedo, que es de las más bajas vibraciones. Entonces, dependiendo de lo que nosotros cultivemos, así vamos a vibrar. Y dependiendo de la frecuencia en la que nosotros estemos, así nutrimos nuestros centros energéticos, lo que veíamos hace un rato. Esos centros o chakras los vamos a nutrir dependiendo de la emoción que nosotros cultivemos. Por eso, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta con quién te relacionas, qué conversaciones tienes, si son conversaciones de depresión, de tristeza, de que ves todo gris y no le pones color a tu vida. Vas entonces a cultivar vibraciones de baja frecuencia. Pero si todo lo contrario, tú cultivas el amor en ti, la alegría, la gratitud, vas a elevar tu vibración, vas a elevar la frecuencia de tu vibración. Y así igualmente vas a atraer personas a tu vida en esa frecuencia. Por eso muchas veces decimos, no, yo en esa etapa, ay, como que todas las personas que se me acercaban eran de esas características, pero ahora yo cambié mi actitud y todo fluye diferente. Claro, porque tú estás, es como cuando uno sintoniza una emisora. Dependiendo donde lo ubiques, así vas a captar una señal. Entonces, dependiendo cómo tú te sintonices, vas a atraer ese entorno, vas a atraer las oportunidades y vas a cultivar la salud en tu cuerpo físico. Recuerda que estás directamente relacionado. Entonces, el amor te va a elevar tu frecuencia. Ya vimos toda la parte bioquímica, ¿sí? Cómo te eleva tu dopamina, cómo te eleva la oxitocina. Y también cuando hay desamor, entonces, por ejemplo, la dopamina que te generaba ese ánimo, ese placer, también se disminuye y tú entras como en un estado, o la persona entra en un estado de abstinencia, como la persona que tiene la adicción, digamos, al licor y lo suspende bruscamente y entra en un estado de abstinencia y de ansiedad porque no lo puede controlar, ¿sí? No sabe cómo manejarlo. Allí, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda. La ayuda siempre nos va a brindar la oportunidad de superar esas etapas de crisis y hacerlo de una forma armoniosa. Regálame la siguiente, por favor. Muy bien. Aquí, por ejemplo, observamos esos centros energéticos, cómo cada uno tiene una frecuencia de vibración. Entonces, ¿cómo se nutren los centros energéticos? Con tus hábitos. Si eres una persona, por ejemplo, que te gusta y que tomas tu tiempo para estar en contacto con la naturaleza, tienes la oportunidad, por ejemplo, de hacer el grounding, que tú vas a intercambiar electrones y protones con la Tierra, te vas a regular y vas a elevar tu frecuencia. La historia o el cuento de abraza un árbol, créanme que no es nada
nada simplemente jocoso, tiene una sustentación científica en los cambios que tú vas sintiendo o que vas generando en tu aspecto bioquímico. Entonces, aquí podemos observar esas características. Regálame la siguiente, por favor. Esa es bueno, aquí tenemos un ejemplo. Eso es como un dispositivo cuántico. El centro, pues ahí está el rostro de la persona, obviamente por privacidad, pues lo eliminamos. Pero podemos observar, miren los diferentes colores que se manifiestan, que son el prisma que genera cada uno de los centros energéticos. Esto se hace a través de dispositivos cuánticos que emiten biofotones, hacen una lectura del campo y envían esa información, ¿sí? Vamos ahora a... Regálame la siguiente, yo miro si hay otro. Ok. Entonces, la pregunta, ¿realmente el desamor puede afectar tanto la salud de un ser como para llegar a morir por ello? En ACAGEL, que somos un equipo de profesionales interdisciplinario, tuvimos la oportunidad de manejar un caso de una mujer joven, profesional, muy bonita, con todas las oportunidades y las herramientas para estar bien, para ser, digámoslo, una persona autónoma. Por situaciones de la vida, circunstancias que se presentaron, ella, o sea, se separa o es separada de la pareja a quien amaba y entra en una relación de una persona con rasgos misóginos, donde ejerce un excesivo control, la aísla de su entorno, de sus amigos, de su familia, de su ciudad, de la ciudad donde ya tenía, digámoslo, como esa base emocional y profesional. La persona empieza en un proceso donde sufre violencia emocional y llega un momento en que su autoestima es pisoteada, donde esa autoestima, ese amor propio se empieza a desfigurar y la persona entra, digamos, en un déficit de dopamina total, de oxitocina, donde aunque sonriera, su mirada era triste, donde pierde el interés por la vida, entra en lo que es un vacío de vida, donde no tiene una motivación, donde le pueden colocar castillos de oro y no la motiva absolutamente nada, pensando inclusive en querer partir, en querer morir, en querer irse de este plano, porque no encontraba ninguna herramienta que la aferrara y que la ayudara a recuperarse. Solo a través de ayuda espiritual y ayuda médica, ayuda de todo el equipo interdisciplinario, se hizo un proceso donde ella se puede recuperar y hoy es una persona que lleva una vida exitosa. Un síntoma, por ejemplo, que presentaba migrañas muy frecuentes, que la tiraban a la cama, problemas de lumbociáticas, faringitis, laringitis a repetición, y algo que era muy, muy fuerte, que eran dolores articulares, donde ella no era capaz ni de girar la perilla de una puerta o destapar una botella. En el momento en que ya ella logra dar el paso y salir de ese entorno y sentirse en un entorno segura, cuando ella en algún momento va a abrir una puerta, se da cuenta de que no tiene ya dolor articular. Los problemas, las situaciones ya de laringitis, amigdalitis, fueron desapareciendo. Los dolores ya tenían un diagnóstico, entre comillas, de fibromialgia, esos dolores musculares, articulares, toda una serie de procesos inflamatorios que realmente los estaba presentando, fueron cediendo. Pues recibió, les digo, o sea, toda la ayuda del equipo de ACAGEL, un equipo donde se le hizo acupuntura, donde hizo la parte de meditación, la parte de yoga, contacto en la naturaleza, y la parte de la alimentación, que es muy importante, y se trabajó mucho el amor propio, lo que nos decía nuestra colega hace un rato, el amor propio es fundamental, es algo que tú no puedes negociar, que no lo puedes entregar. Cuando tú dejas a un lado el amor por ti mismo, le entregas el control de tu vida fácilmente a otra persona, y desde allí la persona se puede anular tanto que realmente sí puede llegar a morir, no solo porque intente suicidarse, sino porque su cuerpo se va apagando. Total. Por ejemplo, todos los procesos inflamatorios. Esta persona estuvo en algún momento, eso fue en Cali, en la Fundación Valle del Lili, con un diagnóstico de un posible infarto. Le hicieron la Fundación Valle del Lili, para los que no conocen, es una de las grandes clínicas de Cali y de Sudamérica. Entonces, una clínica muy importante con todos los recursos, y ingresó al servicio de urgencia, donde finalmente se pudo, digámoslo que, solucionar a través de la medicina integrativa, medicina holística, otros recursos que le permitieron recuperar autoestima,
restablecer esa conexión a nivel espiritual y volver a renacer, volver a florecer. Una persona sí puede llegar a morir por desamor, cuando se entrega a la pena, se entrega, o cuando llega un vacío en su existencia. Puede llegar a apagarse también su cuerpo físico. Ok, no, doctora, de verdad que, bueno, veo que hay muchas ramas y muchas especialidades que de verdad convergen en ese tema tan importante y que a todos nos impacta en algún momento de nuestra vida, como lo es el amor. Creo que hoy hemos explorado cómo el amor y el desamor influyen en nuestro bienestar, desde la química, el enamoramiento, hasta el impacto emocional de una ruptura. Escuchando, digamos, que las diferentes vivencias y cosmovisiones que tiene cada uno, creo que es importante cuidar mucho de todos esos aspectos de la vida, saber elegir a la persona que te va a acompañar, trabajar mucho el tema de amor propio, ponerle cuidado y escuchar el cuerpo también en esos momentos, ¿sí? Creo que nos llevamos herramientas y reflexiones valiosísimas para gestionar un poco más nuestras emociones. Quiero dar un espacio a mis guerreros del amor, a mis guerreritos del amor en el chat, por favor, para que puedan poner todas sus preguntas, sus inquietudes, que aprovechemos estos últimos momentos realmente para ir como teniendo esa conversación. Por acá tengo a Yolanda Borja, dice: doctor, pero en nuestra cultura generalmente no se mira al paciente en su totalidad y se pierde mucho el tiempo para llegar al fondo de lo que está sucediendo, para llegar a un diagnóstico y por lo tanto a un tratamiento, ¿sí? Ella hace un complemento, Doc, qué pena ahí, que es más difícil tratar el dolor somatizado por las emociones que tratar o el dolor físico. Tratemos de que este espacio sea conversado y un poco Lo que pasa es dinámico. que, digamos, a veces los médicos estamos restringidos por un tiempo de consulta que no nos permite ahondar en esa relación médico-paciente, en hacer otras preguntas adicionales. 15 minutos, yo hace mucho no hago consulta, pues así en consultorio, hace bastante en EPS, pero en ese tiempo 15 minutos, 20 minutos y especialistas 30 minutos no alcanza realmente a preguntar, pero hay que volver a ese médico cabecera y ese médico esa palabra viene de cabecera de la cama, donde hay que conversar, entender al paciente, su parte social, y creo que ahí podríamos impactar más y también asimismo que los pacientes puedan relacionarse con el médico como esa persona que es un puente, repito, de ahí viene la palabra médico, mediador entre su estado, digamos, en su mejor estado, por decirlo de alguna manera. Sí, el tiempo es una limitante, estamos acostumbrados a segmentar de pronto a la persona, pero bueno, esa es la reflexión, esa es la idea, tomarnos ese tiempo de poder ahondar un poco más en todas las áreas. Perfecto, Doc. Espero que haya quedado claro, Yolanda. Tenemos por acá otra pregunta. Dice: ¿hay diferencias entre el amor que sentimos por una pareja, un hijo o un amigo a nivel biológico? Y si existen diferencias en la forma en la que hombres y mujeres experimentan el amor a otro nivel cerebral. Sí. Definitivamente hay diferencias entre todos los tipos de amores. Como hablábamos cuando una mujer una madre tiene a su hijo, segrega oxitocina y un montón de hormonas que ayudan a crear ese apego o esa unión con el recién nacido, y todas las hormonas que uno y todos los neurotransmisores que se liberan en el cuerpo y en el cerebro son súper importantes para crear eso que también decía la doctora Caterina, que busca nuestro cerebro, y es que sobrevivamos manteniendo a la especie, reproduciéndonos. Entonces, las mujeres y los hombres muchas veces tratan de decir que no, que somos iguales. Sí hay una diferencia grandísima en muchas cosas, en percepción, en habilidades cognitivas. No somos ni mejores ni peores, tenemos habilidades en unas cosas y en otras, pero en el amor hay diferencias definitivamente, y si no, pues, mejor dicho, no es sino mirar nuestra historia. Las mujeres como vivimos el amor y los hombres como lo viven de manera biológica, tiene una razón clarísima para eso. Pero bueno,
También sería una Mirar las conversación canciones de larguísima. Shakira, ¿no? Mirar las canciones de Shakira, que es mujer, y bueno, mira un hombre, Y las mujeres, canción. sí. Shakira se Pura. drena, Shakira drena en esas canciones. Sí. Muchas gracias, Docs. Hay otra pregunta aquí que puede ser complemento de la primera. Dice, ¿es más difícil tratar el dolor somatizado por las emociones que tratar un dolor físico? O sea, puede ser, o digamos que en algún momento entra en generalidad de dolor porque se vuelve un dolor físico en general. Mira que desde la medicina integrativa, todas las enfermedades tienen un componente emocional. Todo dolor Wow. físico va ligado a un dolor emocional. Tu cuerpo expresa lo que tu alma quiere gritar. Pueden decir, no, pero ¿y si fue un accidente? ¿Si fue que se cayó y tuvo una fractura? Bueno, o sea, todas las experiencias de la vida, y entre esas están las enfermedades, tienen el propósito siempre de darnos un mensaje, una enseñanza. La enfermedad, sea accidental, sea generada de otra forma, siempre nos da una enseñanza. Entonces lo que hay que buscar detrás de la enfermedad, detrás del dolor, es cuál es el mensaje. ¿Qué nos está enseñando la vida? ¿Qué nos está enseñando el universo, tu propio cuerpo, a través de esa manifestación? Por ejemplo, a veces no tenemos tiempo para nada, para nosotros. Vivimos en unas carreras y no nos detenemos como a estar en nuestra casa, a compartir con la familia, parte de lo que sirvió en el COVID. Y de pronto la persona se cae y se fractura. ¿Y qué ocurre? Tiene que quedarse en casa. Entonces, allí hay, digámoslo, como nosotros somos vibración. Entonces, de acuerdo como tú estás vibrando, atraes. Si en ti hay una vibración, estás vibrando en una frecuencia donde tu cuerpo, tu alma requiere esa autoobservación, momento de calma, hacer un stop, ¿sí? Hacer una pausa en tu vida. Entonces, tú atraes de alguna manera también esas experiencias que te permiten vivir lo que necesitas sanar o lo que requieres realmente como para evolucionar y para crecer. O sea, hay un componente, digámoslo, físico, emocional, espiritual, bastante importante, donde todos tenemos un propósito divino, por qué estamos acá, y dentro de ese propósito está nuestro proceso de evolución, y eso también es, o sea, la ciencia de la medicina funcional me pareció súper hermoso porque es entrar a demostrar científicamente, pues cómo todas estas emociones y todos estos principios que a veces parecían como simplemente filosofía o que no tenían nada que ver con la parte científica, ya se ha ido demostrando como si hacen parte de nosotros. Por ejemplo, una persona con un propósito de vida claro y definido tiene una recuperación de una enfermedad totalmente diferente a la que no tiene un propósito de vida, ¿sí? Entonces, el dolor físico siempre va acompañado de una base emocional. Hay que trabajar desde ambos aspectos. No podemos separar la parte física de la parte emocional de la persona. Buscar cuál es la enseñanza, cuál es el propósito, como para poder aprovechar esa experiencia y simplemente pasar al siguiente nivel. Muchas gracias, Doc. Bueno, espacio para dos preguntitas más. Hay una que es cómo la infancia y el apego o sea, cómo influye la infancia, lo logro entender así, como dice acá, cómo influye la infancia en el apego en las relaciones hoy por hoy. Significativamente. Desde la psicología se han descrito varios tipos de apego que la gran mayoría tienen que ver con las experiencias de vida y de infancia. El amor lo conocemos desde lo que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, si tuvimos un ejemplo de unos padres que se amaron, que se respetaban, que pues eso es como el ejemplo que tenemos, o pues no tienen que ser los papás, pueden ser las personas que criaron a un niño, pero si hay muchos ejemplos de diferentes tipos de amor, pues eso es como lo que va a guiar lo que creemos del amor. Entonces, sí es verdad que bastantes dificultades que tenemos de grandes para establecer relaciones sanas vienen de dolores y traumas de la niñez, que no quiere decir que estemos condenados a esto. Si nada más nos hacemos la pregunta, ya eso es la puerta de entrada para que podamos observar y modificar eso, ¿sí? No quiere decir, mis papás se separaron, yo estoy condenada a separarme. No,
No. Si tú observas, viviste eso, te dolió, lo puedes mirar, lo puedes trabajar, como decía la doctora Sandra, con apoyo desde diferentes áreas, como la psicológica, y es mirarse y modificar para ver, dependiendo de lo que uno quiera, ¿no? ¿Qué tipo de amor quiero vivir? ¿Cómo me quiero sentir? Total, que es lo que merezco también. Bueno, la última, velando por mis compañeros en este webinar de chat, es: sin un grado de amor propio adecuado, ya sea autoestima o seguridad en sí mismo, ¿se puede lograr amar a alguien más? Ya con ese cerremos. ¿Quién se arriesga? ¿Quién quiere responder esa? O sea, sí se puede amar, pero va quedando un vacío en la persona. Es como cuando tú tienes aquí una canasta con frutas y todo el tiempo la estás entregando y lo haces con amor, lo haces con cariño, estás entregando amor, pero tú vas quedando en vacío, ¿sí? Entonces Claro. llega un momento en que tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso se dice que debe ser algo equilibrado, donde tú entregas, pero también debes recibir. Entonces es más armonioso, más saludable cuando te amas primero a ti mismo y luego entregas amor. Porque muchas veces cuando solamente entregamos eso de amor, puede ser miedo a que te abandonen, puede ser una forma de lograr captar la atención de la otra persona, puedes estar como proyectando más inseguridades y miedos que hay en tu interior, entonces te desbordas en muchas atenciones, en muchas cosas que se pueden confundir con amor y a veces no lo es realmente, pero simplemente estás tratando de protegerte. Entonces, primero cultivar el amor para entregarlo es lo más saludable, lo más armonioso y pues va a ser como algo donde se puede mantener un equilibrio. Entonces tú puedes De entregar, acuerdo. pero te puedes quedar en vacío. De acuerdo, creo que hay que replantear de pronto ese concepto de buscar la media naranja. Sí, creo que si uno está medio, es mejor Sí. buscar la otra naranja, ¿cierto? Porque si uno, hay que replantear ese concepto, buscar la media naranja, ¿no? Creo que para amar bien hay que estar completos, no perfectos, obviamente, porque si no, nunca nos enamoraríamos, nunca nos casaríamos, nunca, pero sí saber amarse a uno mismo. Totalmente, 10 puntos por ahí, Doc. No, realmente, pues por parte del equipo de Bienestar 360 y AKGEL, queremos agradecerles profundamente a todos nuestros especialistas en compartir su conocimiento y ayudarnos a entender un poco mejor cómo estos latidos afectan en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. También darle gracias a cada una de las personas que se conectaron por interactuar, por sus apuntes, por también aperturarse a mostrarse vulnerables. Creo que estar aquí todos reunidos y decir, bueno, con qué canción me identifico más o tu sentir realmente, lo valoramos muchísimo, lo valoramos muchísimo. En el chat hemos estado dejando el link de descarga de la aplicación Bienestar 360, es un ecosistema donde pueden encontrar, como les mencionaba, y lo hablo de una parte personal, esto ya no es pago, lo hablo de una parte personal, pueden encontrar diversos especialistas que los pueden apoyar a sentirse un poco mejor, retos de salud, recetas saludables, también tienen todo el tema de aliados comerciales donde pueden encontrar restaurantes, tiendas con un muy buen descuento. Entonces los invito a que hagan parte de ese ecosistema. Ahí también vemos muy marcado el tema de todo el trabajo del ser, ¿sí? Con AKHealth, que tiene unos servicios que ahorita están en cuanto a acupuntura, que pueden ayudar a sentir y a liberar un poco ese estrés que se vive día a día y fortalecer mucho ese tema de amor propio. De verdad les agradezco muchísimo este espacio, les agradezco muchísimo permitirme pues ser el acompañante de ustedes esta noche. Doctores, realmente muchas gracias y que el amor en cualquiera de sus formas siempre sume bienestar. Mil gracias. Gracias, gracias. Que estén bien. Gracias. Bueno, no. Salud.